Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. El Día de Acción de Gracias siempre ha sido un difícil equilibrio en nuestra familia. Una celebración anual donde todos sonríen demasiado, beben demasiado vino de caja y fingen que años de resentimiento sutil se pueden disimular con salsa de carne y arándanos. Pero este Día de Acción de Gracias en particular, se sintió diferente desde el momento en que entré en casa. Había una alegría eléctrica y artificial en el aire, algo frágil en la forma en que todos se saludaban, como si la felicidad fuera demasiado ensayada, demasiado practicada, como si alguien escondiera una sorpresa a sus espaldas y apenas pudiera contenerla. Y lo hacían. Dios mío, lo hacían. Debí haberlo previsto. La forma en que mi madre miraba a Madison como si fuera una niña que guardaba un secreto que ansiaba revelar. La forma en que Madison se arreglaba el pelo, con el dedo anular brillando más de lo habitual, golpeando su copa de vino con pequeños gestos como si necesitara que notáramos su mano. Pero yo estaba distraída, supongo. Ya estaba cansada antes de que el pavo llegara a la mesa, ya agotada por la actuación que sabía que tendría que dar. Sin embargo, no esperaba que me doliera tanto. No cuando se levantó a mitad de la cena, se aclaró la garganta como si estuviera a punto de pronunciar el discurso del Estado de la Unión y extendió la mano izquierda como si fuera una especie de trofeo dorado. Tengo un anuncio, dijo Madison, sonriendo tan radiante que pensé que se le quebraría la cara del esfuerzo. Ryan y yo estamos comprometidos. Por un instante, todo en la habitación se congeló. Los tenedores se detuvieron en el aire, los vasos quedaron a medio camino de las bocas, y el aire pareció absorberse por completo. Fue como si el tiempo se hubiera detenido el tiempo justo para que todos se giraran a mirarme, apenas un instante, un latido, pero lo suficiente para quedar grabado en mi memoria. Entonces llegó la explosión de vítores. Mi madre prácticamente se levantó de la silla para abrazar a Madison como un soldado que regresa de la guerra, con lágrimas ya asomándose a sus ojos mientras la abrazaba como si acabara de ganar un premio. «Oh, cariño», exclamó ella efusivamente, con la voz temblorosa de emoción, por fin eligió al indicado. Esa línea, esas palabras exactas, me impactaron más de lo que pensé que podrían. No solo la implicación, no solo la eliminación total de todo lo anterior, sino la certeza en su voz, como si fuera obvio, como si fuera el final que todos debíamos celebrar. Sentí un escalofrío en el estómago, como si me hubieran vertido un cubo de agua helada por la espalda. Sonreí. Sonreí como si mi cara fuera de porcelana, como si no hubiera escuchado lo que acababa de escuchar, como si no hubiera amado a ese hombre, como si no hubiera planeado una vida con él, como si no me hubiera acostado con él y creído que importaba. Sonreí cortésmente, como me habían enseñado. Choqué mi copa contra la suya y dije, «Felicidades», aunque todo mi ser gritaba. ¿Y Ryan? Ryan estaba sentado frente a mí con esa misma expresión de suficiencia que siempre ponía cuando creía que se había salido con la suya, como si me estuviera retando a decir algo, a montar un escándalo, a romper el pequeño momento mágico que se desarrollaba a nuestro alrededor. No lo hice. Todavía no. Pero la cosa es que, cuando te has pasado la vida siendo la segunda opción, el plan B, ese por el que la gente se olvida de preguntar, aprendes a ocultar cosas. Aprendes a esconder tu rabia tras sonrisas educadas, a enterrar tu dolor en conversaciones triviales y guisos. Aprendes a pensar a largo plazo. ¿Y yo? Soy muy paciente. Lo curioso es que esta ni siquiera era la primera traición que me tragaba por la paz. De pequeña, Madison siempre recibía la atención, los elogios, los cumplidos de segunda mano sobre lo guapa, elegante y pulcra que era. Yo era la inteligente, la práctica, la que siempre decía siempre caerá de pie. Nadie se planteó que yo quisiera algo más que aterrizar, quería volar. Pero cuando creces con una hermana como Madison, no queda mucho espacio para ser el centro de atención. Ella absorbía todo el oxígeno del salón, y mamá se lo permitió. Cuando empecé a salir con Ryan hace 3 años, fue la primera vez que pensé que tal vez podría tener algo para mí. No era perfecto, Dios lo sabe, pero en aquel entonces me hacía sentir reconocida. Me escuchaba cuando hablaba, me preguntaba sobre mi trabajo, me tomaba de la mano bajo la mesa en las cenas familiares cuando mamá me hacía sus habituales cumplidos ambiguos. Pero eso no duró. Poco a poco, empezó a distanciarse. Se saltaba planes, se olvidaba de pequeños detalles, se enfriaba cada semana. Cuando finalmente terminó, usó la misma frase que siempre usaba mi madre: «Eres genial, pero creo que Madison y yo simplemente conectamos mejor». Eso debería haber sido una señal de alerta, una bengala disparada al cielo.
Pero seguía anclada en lo que había perdido, seguía preguntándome qué había hecho mal, seguía creyendo que era algo que me faltaba. Y ahora, allí estaba él, sonriendo al otro lado de la mesa, sentado junto a la mujer que siempre me había arrebatado todo lo que quería antes de saber siquiera que lo quería. Pero al levantar mi copa de vino de nuevo, dejando que la risa artificial resonara a mi alrededor, capté la mirada de Ryan al otro lado de la mesa. Y en ese breve instante, algo brilló allí, algo pequeño e incómodo, como una grieta en la superficie de su expresión de suficiencia. Porque ya no sonreía solo con educación. No, sonreía porque sabía algo que nadie más sabía todavía. Sabía que en mi bolso, bien cerrado junto a las llaves del coche, había un mensaje de voz de Ryan. Un mensaje que me había dejado hacía 2 semanas, borracho y nostálgico, y que sin duda seguía siendo mío por mucho que intentara disimularlo. Y cuando lo jugué, ya nadie en esa mesa estaría celebrándolo. Hay un cierto tipo de invisibilidad que no proviene de ser pequeña, callada o olvidable, sino simplemente de ser el tipo de hija equivocado, el tipo que nunca es lo suficientemente elegante, nunca lo suficientemente encantador, nunca lo suficientemente delicado en la forma en que las madres parecen adorar. Esa era yo. Yo era la práctica, la confiable, la mano firme en una casa que solo parecía aplaudir el brillo. Y Madison, bueno, ella era el brillo. Desde el momento en que tuvimos la edad suficiente para ser comparadas, ella fue la favorita. No tenía que ganárselo, no tenía que hacer nada extraordinario. Simplemente existía, y de alguna manera eso era suficiente. La gente decía que era radiante, serena, magnética sin esfuerzo, como si algo especial la tocara. Pero lo que no decían en voz alta era que cada cumplido que recibía era un recordatorio de lo que yo no era. Recuerdo tener 14 años, sentada en la sala con mi mejor vestido, agarrando nerviosamente un premio escolar que había ganado por un proyecto de feria de ciencias en el que me había dedicado meses. Estaba tan orgullosa, tan desesperada porque alguien se fijara. Mi madre echó un vistazo al certificado una vez, asintió cortésmente y luego volvió su atención a Madison, que acababa de entrar con un nuevo corte de pelo. «Oh, mírate», exclamó con entusiasmo, extendiendo la mano para tocar las puntas de los rizos perfectamente peinados de Madison. «Pareces una estrella de cine». Me quedé allí, invisible, con el premio aún en la mano, el silencio en torno a mi pequeño logro más fuerte que cualquier cosa que hubiera oído jamás. Esa dinámica nunca cambió del todo. Madison era a quien fotografiaban en las fiestas, aquella cuyos desamores se consideraban emergencias nacionales, aquella que no podía hacer nada malo, sin importar cuántos errores cometiera. Mientras tanto, yo me convertí en la que arreglaba las cosas, la que recogía los pedazos después de los desastres de Madison, la que calmaba los nervios de nuestra madre cuando Madison desaparecía un fin de semana por alguna mala decisión enfundada en una chaqueta de cuero. Yo era quien preparaba los almuerzos, escribía notas de agradecimiento, gestionaba los detalles de una familia que solo me notaba cuando había que hacer algo. Para cuando teníamos 20 y tantos, la brecha entre nosotros se había afianzado tanto que ya no me sorprendía. Madison se desenvolvía en la vida con encanto y sonrisas suaves, recibiendo ofertas de trabajo que no merecía, citas que no valoraba, cumplidos que no se ganaba. Yo trabajaba hasta tarde, pagaba mis cuentas, construía mi carrera ladrillo a ladrillo sin aplausos ni fanfarrias. Y cada vez que llevaba a alguien a casa para conocer a la familia, era Madison a quien notaban. Siempre Madison. Incluso Ryan, al parecer. Pero antes de Acción de Gracias, antes del anillo, antes del brindis con champán, antes del pequeño cumplido de mi madre, sucedió algo más. Algo que no le había contado a nadie. Algo que aún me atormentaba en el pecho como un carbón encendido que no podía apagar. Sucedió 2 semanas antes de esa maldita cena, un viernes por la noche, después de demasiadas copas y demasiada historia sin resolver. Ryan me había llamado de la nada. Su nombre iluminó mi pantalla como un fantasma al que no había invitado, pero que no podía ignorar. Debería haberlo ignorado. Dios mío, debería haberlo ignorado. Pero no lo hice. Respondí. Dijo que me extrañaba. Dijo que no sabía qué hacía. Dijo que había estado pensando en mí más de lo que quería admitir. Y entonces, porque soy humana, estoy rota y todavía atada a algo que no había soltado del todo, dije que sí cuando me preguntó si podía venir. Una copa se convirtió en 2. Una conversación se convirtió en un beso. Un beso se convirtió en una noche que nunca debió haber sucedido, pero sucedió de todos modos. A la mañana siguiente, no hablamos de ello. Se fue temprano, murmurando algo vago e inolvidable, como si intentara borrar la noche antes de que se le quedara grabada. Pero 2 días después, me dejó un mensaje de voz,
borracho otra vez, esta vez arrastrando las palabras y soltando verdades que no le pedí. Dijo que tenía miedo. Dijo que no estaba seguro de Madison. Dijo que siempre lo había conocido mejor, que lo había querido más. Dijo que a veces pensaba que había cometido un gran error. No le había contado a nadie sobre esa noche ni sobre ese mensaje de voz. No lo había planeado. Pero ahora, sentada en el comedor de mi infancia, rodeada de gente que chocaba sus copas y felicitaba a mi hermana por robarme a la única persona con la que me había sentido verdaderamente conectada, sentía ese mensaje de voz como un peso en el bolsillo. Quemaba a través de la tela de mi abrigo, susurrando desde el silencio que llevaba en la cara. Tal vez se suponía que debía dejarlo ir. Tal vez se suponía que debía tragármelo como cada vez que me decían que debía ser la persona más grande. Pero sentía que algo dentro de mí cambiaba, lenta y constantemente, como placas tectónicas al ponerse en movimiento. Yo no era la guapa. Yo no era la elegida. Yo no era la que nadie deseaba. Pero yo era la que tenía la verdad. Y la verdad, por muy silenciosa que espere, siempre encuentra la manera de hacerse oír. Hay una extraña, casi surrealista, pesadez que se instala cuando está sentado a una mesa rodeado de gente demasiado ocupada chocando copas y diciéndose lo felices que están como para notar la densa tensión que atraviesa la sala como un cable tensado y zumbando. Madison prácticamente brillaba frente a mí, agitando la mano con gestos lentos y exagerados para asegurarse de que la luz diera en el diamante justo en el blanco, convirtiendo su dedo en una especie de centro de mesa iluminado, como si estuviera presentando una corona en lugar de un anillo. Cada vez que levantaba su copa, cada vez que cogía otra ración de patatas o se ajustaba la servilleta, se aseguraba de que llamara la atención de todos, como si este anillo fuera una especie de símbolo de victoria en lugar de lo que realmente era, un premio reclamado por despecho, inseguridad o tal vez solo por diversión. La familia respondió exactamente como esperaba, como siempre lo hacían cuando Madison hacía algo mínimamente digno de aplauso, o incluso cuando no hacía absolutamente nada. Mi tía se deshizo en elogios a la claridad de la piedra como si acabara de trabajar en una joyería. Mi prima se inclinó sobre la mesa para tomar fotos del anillo para una charla familiar a la que no me habían unido en años. Mi madre, por supuesto, parecía como si acabara de presenciar una coronación real, radiante de orgullo, como si el compromiso de Madison validara de alguna manera todas sus decisiones como madre. Fue una actuación tan cargada de autocomplacencia que me costaba respirar. Mientras tanto, me quedé allí sentada, con el aire a mi alrededor un poco más frío a pesar del calor de la casa, y el ruido de la celebración zumbando débilmente en mis oídos como un televisor encendido en otra habitación. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie notó que apenas había tocado mi plato, que no había pronunciado más que unas pocas frases desde que empezó la cena, que apretaba mi copa de vino con tanta fuerza que empezaba a sentir el tallo contra mi piel. Pero Ryan sí lo notó. Lo notó todo. Cada pocos minutos, veía cómo sus ojos se dirigían hacia mí. Primero miradas rápidas, luego miradas más largas, demasiado largas para ser inocentes. Y cada vez que nuestras miradas se encontraban, había algo ahí. No culpa, no exactamente, sino algo que se cernía bajo la superficie, algo inquieto e inseguro, como un hilo que se deshacía tras su expresión pulida. Podía verlo en cómo apretaba la mandíbula cuando Madison se apoyaba en él con demasiada dulzura, con demasiada intención. Podía sentirlo en cómo se removía en su asiento cuando me reía, aunque fuera solo por alguna broma casual del otro lado de la mesa. Esa tensión crecía entre nosotros como un secreto que había aprendido a respirar, y cuanto más intentaba ignorarla, más viva se volvía. Y entonces, poco a poco, empecé a fijarme en los demás detalles, las diminutas grietas en la ilusión que habían sido tan cuidadosamente disimuladas. Capté cómo Madison me observaba de reojo cuando creía que no la veía, como su sonrisa se desvanecía apenas cuando la mirada de Ryan se posaba en mí un segundo de más. Escuché fragmentos de conversaciones susurradas entre ella y mi madre en la cocina, en voz baja pero aguda, con ocasionales miradas hacia el comedor. Oí a uno de mis tíos preguntar cuánto tiempo llevaban juntos, y Madison respondió con demasiada rapidez, con demasiada precisión, como si hubiera ensayado la cronología y no quisiera que nadie indagara demasiado. Cuanto más escuchaba, más se desmoronaba todo en mi cabeza, las piezas del rompecabezas se reacomodaban con una claridad aterradora. La frialdad distante que Madison había mostrado conmigo en las semanas previas a Acción de Gracias. El nerviosismo de Ryan cuando mencioné que volvería a casa para las fiestas. La extraña alegría que mostró mi madre en nuestra última llamada, como si ya supiera algo que ansiaba echarme en cara. Y luego estaba aquella noche, hacía 2 semanas, cuando Ryan me abrazó en la oscuridad y me susurró cosas que ahora parecían mucho más calculadas que confusas. Todavía pienso en ti, había dicho.
A veces me pregunto si nos rendimos demasiado pronto. En aquel momento, lo creí. Quería creerlo. Pero ahora, con él sentado junto a Madison, asintiendo al ritmo de historias sobre bodas y arreglos florales, esas palabras resonaban en mi cabeza como un guión ensayado antes de asumir un papel que no quería interpretar. Y, sin embargo, nadie a nuestro alrededor parecía darse cuenta. O tal vez sí lo notaron y decidieron no decir nada, porque eso es lo que hacen las familias como la mía, fingimos hasta que la simulación se resquebraja por sí sola. No afrontamos la tensión, simplemente la vestimos con suéteres navideños y nos pasamos el relleno. Pero ya no fingía. Observaba. Escuchaba. Y cuanto más tiempo pasaba sentado en esa mesa, más me convencía de que Madison sabía. Quizás no los detalles exactos, quizás no todo lo que había pasado entre Ryan y yo, pero lo suficiente. Lo suficiente para sonreír con los dientes apretados, para compensar con cada carcajada y cada muestra dramática de cariño. Lo suficiente para saber que algo había pasado y que yo tenía algo que ella jamás podría alcanzar. Ese mensaje de voz en mi bolsillo ya no era solo un secreto, era poder. Era una mecha de combustión lenta esperando una chispa. Y sentía que se acercaba el momento, aquel en el que todo lo cuidadosamente organizado a nuestro alrededor se derrumbaría, no porque yo hubiera provocado un incendio, sino porque me habían dado la cerilla y me habían retado a usarla. A veces, cuando el mundo se tambalea bajo tus pies, no corres a la habitación más ruidosa, sino que desapareces en silencio en la más pequeña. Eso fue exactamente lo que hice. Me disculpé de la mesa con una sonrisa forzada, ignorando la forma en que Madison describía su luna de miel soñada en un resort costero caro como si la hubiera sacado de una revista de novias. Caminé despacio, deliberadamente, hacia el baño al final del pasillo, pasando por el pasillo lleno de fotos familiares que no me incluían desde los 22. Hubo un tiempo en que podría haberme detenido a estudiar esos marcos, buscando pruebas de que alguna vez pertenezco a este lugar. Pero no esta noche. Esta noche tenía algo más pesado en la mente, algo que me presionaba las costillas, rogando por liberarse. Necesitaba espacio. Necesitaba silencio. Necesitaba escucharlo de nuevo, una vez más, antes de tomar una decisión de la que no pudiera arrepentirme. Una vez dentro del baño, cerré la puerta con llave, me apoyé en el lavabo y saqué el móvil del bolsillo. No me temblaban las manos, no exactamente, pero las sentía más pesadas de lo habitual, como si llevaran algo más que un trozo de cristal y plástico. El mensaje de voz seguía en mi bandeja de entrada, inofensivo y paciente, un único punto en la pantalla con el poder de reducirlo a cenizas. Mi pulgar se quedó suspendido sobre él un instante, no por duda, sino por el peso de saber que venía después. Y entonces pulsé el botón de reproducción. La voz de Ryan llegó como humo. Baja, arrastrada y teñida de esa inconfundible desesperación nocturna que solo te llama cuando cree que el mundo duerme. Hola, soy yo. Sé que no debería llamar, pero he tomado unas copas, y necesito decirte esto en algún sitio. Hubo una pausa, una exhalación profunda, el sonido de su aliento crujiendo contra el auricular como el viento entre las hojas muertas. Te extraño. Dios, te extraño. Ya ni siquiera sé qué estoy haciendo. Se supone que debería ser feliz, ¿no? Se supone que debería estar planeando un futuro, pero solo pienso en que nada de esto parece real. Otra pausa. Un ruido sordo de fondo, quizá el paso de un coche o una botella que se dejaba caer con demasiada fuerza. Nunca te superé, dijo. Lo intenté. Me decía que era más fácil así, que tú y yo éramos demasiado complicados. Pero no eras tú. Era yo, y tenía miedo. Y ahora me caso con Madison, y te juro por Dios que a veces me despierto empapado en sudor frío pensando, ¿qué demonios estoy haciendo? No la quiero, no como te quería a ti. Ahí estaba. El momento. La confesión. El clavo en el ataúd. Dejé que el resto del mensaje de voz continuara, aunque me sabía cada palabra de memoria, aunque ya se me había grabado a fuego la primera vez que lo escuché. Divagó sobre cómo a mi familia nunca le gustó que estuviéramos juntos, sobre cómo casarse con Madison significaba menos preguntas, menos peleas, menos complicaciones. Dijo que se sentía asfixiado en una vida que parecía perfecta en el papel, pero que por dentro se sentía vacía. Y finalmente, con un suspiro tan profundo que pareció nublar al que hablaba, terminó con, lo siento. Es solo que, creo que tomé la decisión equivocada. Cuando terminó el mensaje, el silencio en el baño era ensordecedor. Me quedé allí un buen rato, mirando el suelo de baldosas, el grifo, la esquina rota del espejo donde alguien había dejado caer algo hacía años y nadie se molestó en arreglarlo. Me sentía como esa grieta, visible pero ignorada, parte de la habitación pero nunca reparada. Y me pregunté,
No por primera vez, si exponer este mensaje me haría sentir completa de nuevo o simplemente confirmaría lo que todos ya sospechaban de mí, que estaba amargada, celosa, demasiado obsesionada con cosas que ya no me pertenecían. Porque, seamos sinceros, decir la verdad conlleva un riesgo, sobre todo cuando ya se ha decidido quién eres en su historia. Y en esta familia, siempre he sido la que se toma las cosas demasiado a pecho, la que no puede dejarlas pasar, la que arma revuelo cuando por fin se calma. Si reprodujera ese mensaje de voz, no solo expondría a Ryan, sino que me convertiría de nuevo en la villana, la exnovia mezquina que arruinó una cena de acción de gracias perfecta por puro despecho. ¿Pero no era ese el problema? Que todos esperaban que aceptara la traición con gracia, que sonriera ante el dolor, que me encogiera cada vez más hasta volverme tan fácil de ignorar que olvidaran que podía hablar. No le debía silencio a nadie. No le debía consuelo a nadie. Y tal vez, solo tal vez, la verdad no era mezquina, sino algo que ya debía haber dicho. Aún así, dudé. Me miré en ese espejo roto y vi todos los años que había pasado intentando ser la hija buena, la tranquila, la que mantenía la paz sacrificando la suya. Vi a la mujer que una vez creyó que el amor significaba no causar problemas, incluso si te ahogabas bajo ellos. Vi a alguien a quien le habían mentido, descartado, reemplazado y a quien se esperaba que aplaudiera cuando su reemplazo levantara un anillo. Guardé el teléfono en el bolsillo, me eché agua en la cara y me miré al espejo una última vez. Quizás aún no estaba listo para darle al play. Pero la decisión ya no era sí, sino cuándo. Porque sabía, en lo más profundo de mí, que el silencio ya no me protegería. Y, estuvieran preparados o no, la verdad estaba por salir a la luz. Cuando volví a la mesa, todo estaba exactamente igual que lo había dejado. Servilletas bien dobladas, cubiertos relucientes bajo la tenue luz, platos recogidos, copas de vino rellenas y sonrisas tan amplias que uno pensaría que esta familia estaba haciendo una audición para un anuncio en lugar de estar al borde de algo a punto de estallar. Pero bajo toda esa pulcra presentación, podía sentirlo, el cambio, la lenta agitación de la tensión que crecía bajo la superficie, la forma en que los ojos de Ryan se dirigían hacia mí demasiado rápido, demasiado a menudo, como si intentara calcular cuánto tiempo le quedaba antes de que todo se le escapara de las manos. Me acomodé en mi silla, cruzando las manos sobre mi regazo y observándolo por encima del borde de mi copa mientras se reía de algo que Madison había dicho, aunque la risa llegó medio segundo tarde y no llegó a sus ojos. Madison, por supuesto, seguía radiante. Su voz se elevaba con cada cumplido, sus gestos exagerados lo justo para que nadie pasara por alto ese anillo que brillaba con cada movimiento. Estaba disfrutando de la luz, absorbiendo los focos como una flor desesperada por el sol, y por un momento, casi la compadecí, porque no sabía que la luz estaba a punto de quemarlo todo. Empecé con pequeños toques, pequeños comentarios que se colaban en la conversación como hilos sueltos que desafiaban a alguien a tirar de ellos. Cuando alguien le preguntó a Ryan cómo le había propuesto matrimonio, me incliné un poco y dije, debió de ser un torbellino, se pusieron serios enseguida. Apretó la mandíbula lo justo para que me diera cuenta, pero mantuvo la sonrisa. Madison sonrió radiante mientras se lanzaba a contar una historia ensayada sobre una bodega y un fotógrafo oculto, y asentí cortésmente, conteniendo las ganas de poner los ojos en blanco. Unos minutos después, cuando mi tío comentó lo perfecta que parecían ser, ladeé la cabeza y dije, qué curioso, recuerdo cuando la gente decía eso de nosotros, Ryan. ¿Verdad? La mesa se quedó en silencio una fracción de segundo antes de que Madison soltara una carcajada, y mi madre intervino como si hubiera estado esperando su turno. Ah, eso fue hace años, dijo, desestimando la situación con un gesto de la mano. Ryan y Madison encajan mucho mejor. Hay cosas que simplemente no están destinadas a durar. Ahí estaba, el golpe, lanzado con esa misma sonrisa empalagosa que había perfeccionado con los años, el mismo tono con el que me decía que no me esforzaba lo suficiente o que debería aprender a ser más como mi hermana. Ni me inmuté. Simplemente sonreí más ampliamente y asentí, dejando que la amargura me cubriera la garganta como vino barato. Mientras traían los platos de postre y alguien encendía velas sobre el pastel de calabaza, supe que por fin había llegado el momento. Todos estaban reunidos, acercándose, el vino les soltaba la lengua, la risa se les escapaba por las comisuras. Madison estaba a media frase, contando una anécdota sobre su próxima fiesta de compromiso, cuando me aclaré la garganta suavemente y me levanté de la silla. Espero no interrumpir, dije con voz firme, tranquila, incluso cálida. Pero tengo algo que me gustaría compartir. Todas las miradas se volvieron hacia mí, algunas curiosas, otras confundidas, algunas ya recelosas.
Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué el teléfono, tocando la pantalla con la misma naturalidad con la que iba a leer una receta. El rostro de Ryan palideció de una forma que me dijo todo lo que necesitaba saber. Él lo sabía. En el fondo, sabía que esto iba a pasar. Pensé que sería agradable, continué, todavía sonriendo, escuchar algunas palabras sinceras esta noche. Prison play. El mensaje de voz empezó a sonar por el altavoz, y durante los primeros segundos nadie reaccionó, quizá no entendían bien lo que oían. Pero entonces la voz de Ryan inundó la sala, baja e inconfundible, impregnada de alcohol y arrepentimiento. Te extraño. No la amo, no como te amé a ti. Creo que tomé la decisión equivocada. Las palabras flotaban en el aire como humo, espeso y sofocante, enroscándose en cada rincón de la habitación hasta que fue imposible fingir que no habían oído exactamente lo que habían oído. La risa se apagó. La charla se detuvo. Los tenedores se congelaron en el aire. La mano de mi madre, delicadamente suspendida con un cuchillo a mitad de la rebanada de pastel, se detuvo por completo, suspendida en la incredulidad. El rostro de Madison se desmoronó en tiempo real, su sonrisa se apagó como una vela al viento. Sus ojos se dirigieron a Ryan, luego a mí, luego al teléfono que seguía reproduciendo el mensaje incriminatorio que había descifrado la imagen cuidadosamente elaborada que había construido durante tanto tiempo. Nadie habló. Nadie se movió. El único sonido era la voz de Ryan, que seguía monótona, confesando su confusión, su miseria, su culpa, exponiendo cada mentira con el suave zumbido del ruido de fondo que amplificaba la humillación a cada segundo. Y cuando por fin terminó, cuando la última palabra se desvaneció y el silencio se instaló como una densa niebla, guardé el teléfono en el bolsillo, me senté y tomé un sorbo de vino. Sin monólogo dramático. Sin disculpas. Solo una silenciosa satisfacción floreciendo en mi pecho como una respiración contenida por fin liberada. A veces, el sonido más fuerte en la habitación no es una voz, es el silencio que sigue a la verdad. Hay momentos en la vida en que la verdad no solo habla, sino que detona. Esa verdad que no necesita más explicación, que no espera ser explicada, que no le importa si alguien está listo para escucharla. Y mientras estaba sentado en mi silla, con los restos de la voz de Ryan aún resonando en el denso silencio de aquel comedor, supe que la explosión ya había ocurrido y que nada volvería a ser como antes. Ni la familia, ni la historia, ni la ilusión. El cristal se había roto y ahora todo se astillaba a su paso. Empezó despacio, como suele ocurrir en estas cosas. Una tos al final de la mesa, alguien que se removía incómodo en su asiento, mi tía ajustándose la servilleta con torpeza, como si eso borrara de algún modo lo que acabábamos de oír. Madison fue la primera en hablar, pero su voz ya no parecía la suya. Era estridente, temblorosa, desmoronándose a cada segundo. «Es una broma», dijo, recorriendo la mesa con la mirada como si esperara que alguien le dijera que no era real, que no acababa de oír a su prometido confesar su amor por su hermana. Pero nadie dijo una palabra, porque no había ni una sola persona en esa mesa que pudiera negar lo que había oído. Ryan se había quedado paralizado durante todo el mensaje, y ahora, con todas las miradas volviéndose lentamente hacia él, finalmente se apartó de la silla, con las manos temblando lo justo para que me diera cuenta. No intentó negarlo, no intentó inventar excusas ni disculparse. Simplemente se quedó allí, me miró un largo instante con una mezcla de ira y culpa en el rostro, y luego salió por la puerta sin decir palabra, dejando un rastro de silencio que se apoderó de la sala como un sudario. Y luego, por supuesto, vino la tormenta. Madison se levantó de golpe de su silla, tirándola hacia atrás con un fuerte estruendo que hizo que todos se estremecieran. Su voz irrumpió en la habitación, aguda y desgarrada por la furia, exigiendo respuestas que nadie podía dar. «¿Cuánto tiempo?», gritó, con la mirada desorbitada, mientras el rímel empezaba a correrse bajo el peso de las lágrimas. «¿Cuánto tiempo te acostaste con él? ¿Fue solo una venganza? ¿Fue esta tu forma de arruinarme la vida?». No respondí de inmediato. Me quedé allí sentada, tranquila como la brisa de un domingo, viéndola desmoronarse con esa indiferencia que solo se siente tras años de ser ignorada. «No arruiné nada», dije en voz baja, mirándola por fin a los ojos. «Simplemente dejé de fingir». Fue entonces cuando mi madre se giró hacia mí, con el rostro deformado por algo que no pude identificar. En parte traición, en parte incredulidad, pero sobre todo el mismo juicio de siempre que había llevado como una segunda piel durante casi toda mi vida. «¿Por qué arruinarías esto?», dijo, y pude oír la verdadera pregunta en el fondo. «¿Por qué no te quedaste en tu sitio? ¿Por qué no te quedaste callado y le diste la oportunidad?».
Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de dar explicaciones. No sentí la habitual culpa ni el impulso de defender mi versión de los hechos. Simplemente me encogí de hombros, un pequeño gesto que, de alguna manera, sonó más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Quizás sí lo arruiné. Quizás destrocé el bonito cuadro que todos querían colgar con tanta desesperación. O quizás, solo quizás, finalmente dejé de permitir que me borraran de mi propia historia. El resto de la noche se convirtió en un caos. Madison salió furiosa tras Ryan, gritando algo sobre traición y dignidad, aunque dudo que ninguno de los dos pudiera definir esas palabras en ese momento. Mi madre se retiró a la cocina, dando portazos a los armarios y murmurando para sí misma sobre hijas desagradecidas y vacaciones arruinadas. El resto de la familia fue saliendo torpemente, uno a uno, cada uno mirándome con esa clase de miradas que uno lanza tras un accidente de coche, en parte lástima, en parte curiosidad, en parte alivio de que no les hubiera pasado a ellos. Nadie me dijo adiós. Nadie me agradeció la cena, ni me preguntó cómo iba a casa, ni se ofreció a ayudar a limpiar. Pero me daba igual. Ya no buscaba gratitud, perdón ni comprensión. Me había pasado la vida intentando ganarme un sitio en una mesa que, para empezar, nunca fue realmente mía, y ya no pedía más obras. Finalmente, salí por la puerta trasera, lejos del desorden, del tintineo de los platos, las voces que subían y el peso sofocante de una familia que siempre me había considerado un intruso. El aire frío me golpeó la cara como una bofetada purificadora, cortante, vigorizante y sincera como nada dentro de esa casa lo había sido jamás. Bajé las escaleras, crucé el patio, pasé junto al columpio oxidado que aún crujía con el viento a pesar de que nadie lo había usado en años. Y mientras estaba al borde de la entrada, saqué mi teléfono una última vez. No volví a poner el buzón de voz, no hacía falta. Simplemente lo sostuve en la mano, dejando que el silencio me envolviera como una manta hecha con cada palabra que me había tragado, cada momento en que me había mordido la lengua, cada vez que había dejado que el consuelo de alguien más se antepusiera a mi propia verdad. Quizás no era el villano después de todo. Quizás era el único que finalmente decidió dejar de fingir que todo estaba bien. Quizás yo era el único que decía la verdad.